van a convertir estas entrevistas en un clásico, en vivo y en directo. Después que terminamos con la primera parte, venimos con esta segunda. ¿Por qué te dicen cascote, cascote? Mira, es una pregunta que he tenido que responder muchas veces. El tema fue así. Yo estaba preparando para poner una peña en Alberdi. Había estado yo de temporada con Miguel Saravia en Carlos Paz con un café concert y nos queríamos venir a Córdoba. Y en el interín, Miguel se volvió a Buenos Aires porque su esposa no le gustaba vivir en Córdoba y quedé solito, con una casa vieja en Alberdi alquilada para poner. Todavía no sabemos si él va a seguir con la línea de tener un café concert o peña. Y analizando todo el tema de esos años que era Alberdi, sí, era para una peña. El lugar le puse Peña Cascote. ¿Por? Porque era un nombre autóctono, un nombre relacionado con toda la música nativa, el folclore, como un terrón, como una cosa así de la tierra, pero no tiene mucha explicación filosófica. A mí me suena a un arma utilizada en el Córdoba. A mí me parecía que venía por ahí. Bueno, pero de ahí, Clínica, claro. Alberdi. ¿Tenías puntería con el cascote vos? Sí. Ahí está, sí. Ahí viene. No venga a chamullarnos. No es chamullo, sino que después empieza toda esa cosa de que era el año 71 y bueno, y había en Córdoba una explosión social a todo nivel. ¿Vos estudiabas? Yo estudiaba abogacía y Doctor Cascote. Y dejé todo para dedicarme. Antonio Granero. ¿De dónde sos, Cascote? Originario de Salta, de un pueblo que se llama Guaray, bien al norte. Bien al norte. ¿Allá en el Bermejo, por allá? No, sí, pasando el Bermejo y es frontera con Bolivia del lado de Yacuiba. Yacuiba es una de las fronteras más auténticamente contrabandistas. Sí, gran paso. Es una de las mejores. Y nosotros estábamos a 20 kilómetros, y bueno, un pueblito chico, y los que podíamos... Decís nosotros, la familia, tus viejos. Sí. Yo tengo una hermana que es la primer médica que hubo en el pueblo de Aguaray. Se recibió de médica acá en Córdoba, y bueno, después mi otra hermana abogada, y después yo iba a seguir abogacía. Me vine y me encontré un día, yo era muy amigo de Miguel Saravia, que fue en su tiempo un folclorista, pero de folclore de avanzada, no del folclore tradicional. Lo confundían con los chalchaleros a él. No tiene nada que ver con los chalchaleros. No, pero... lo confundían, Lo confundían, claro. Miguel, y yo con Miguel, ahí en Aguaray, porque su papá era jefe de estación un tiempo, lo cambiaban, y teníamos una orquesta de rock. ¿Vos eras rockero? No, para nada, pero Miguel sí quería ser Elvis Presley. Entonces tenía el pelo rubio y bueno, yo lo acompañaba payaseando con la batería. Y nuestras actuaciones eran en el cabaret del pueblo, en algunos bailes por ahí. Muchos camioneros ahí. ¿Eh? Muchos camioneros. Sí, toda esa zona, porque todo va pasando para Bolivia. Uno de los testimonios vivientes de la década del 70. Exacto. Sí, eso, mira, vos es que me pasa de que debo ser uno de los más jóvenes de todos los viejos de la época, porque... ¿Cuántos años tenés, Cascote? 75. Voy a cumplir 76 este año. Pero claro, he vivido en una generación que eran más el Rudy Arrieta, el Pelado Alonso, el Gordo Oviedo, eran todos mayores que yo, el Gringo Cognini. Y en la revista, por ejemplo... Hortensia. En Hortensia, perdón. Hortensia. El Sapo Cativa. El Sapo, eran todos más grandes. Y yo, claro, yo venía, justo cuando Miguel Saravia me habló para ir a hacer el café concert a Carlos Paz, sí. Yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Acá. Entonces me dice, digo, no estoy estudiando, Miguel, déjame de joder, en casa me matan porque ya tenía que rendir algunas materias. Y me dice, vení, Yuyito, me decía Yuyito a mí.
vení, fíjate lo que tengo. ¿Quién te dijo eso? Miguel Sarabia, Sarabia. que fue al departamento donde yo estaba estudiando, me muestra un Renault 1093, que recién salía, ¿te acordás? Sí. Que era el primero Renault. Los deportivos del Eso, Gordini. Bueno, y de ahí me llevó a Carlos Paz y de ahí terminó mi carrera ¿De día abogado. o de noche fue eso? Eso fue una noche. Claro. Y llegamos- por la Peña de Cascote pasaron Atahualpa Yupanqui. Claro, yo venía acompañado de una suerte especial con la música. Nos había ido muy bien en Carlos Paz con Miguel Sarabia y cuando abro la Peña en Córdoba, ese mismo día sale a la calle la revista Hortensia, el 31 de agosto de 1971. ¿El mismo día que inauguraste la Peña? El mismo día, sí, porque... no, salió una semana antes porque el día que yo inauguré la Peña vinieron todos los de Hortensia a festejar que en el día, había salido un día creo que jueves, y vendieron los 2000 ejemplares que habían hecho. En un rato. En un rato. Ujú. Y a la semana siguiente vendieron otros 2000, así vendieron 8000 del primer número. ¿La Peña dónde estaba, Cascote? Colonial 1933, una casa vieja. ¿Cuántos años estuviste ahí? Y estuve como 5 años, que fue cuando los señores militares Te invitaron. me invitaron a retirarme y bueno, de ahí los otros días con unos amigos, estoy en un grupo de intelectuales de aquella época, me mostraban un aviso que me había hecho el Aldo Cuel de que yo me trasladé a la calle Corona, a la calle 9 de Julio del 700, poniendo que iba a ser una parrilla, porque el tema mío, Peña Cascote, Esa era la casa que tenía galería. que tenía abajo todo, El ¿te acordás? subsuelo. Sí, era un subsuelo, era una clandestinidad absoluta. ¿Cómo se llamaba el muchacho que silbaba desde la garganta? Carlitos Tamame, Espectacular. silbaba con la boca abierta, anda por ahí, el otro El día, silbador. el silbador, sí, El esposo de la Cristina Él de es- Preto. exacto, de una Pero chica no me contestaste de Atahualpa Yupanqui. de Atahualpa Yupanqui. Mira, toda esa parte de Alberdi de esos años transcurrió una historia muy folclórica porque estaba llena de estudiantes y entre los estudiantes estaba el famoso Cepillo Inardi, que tenía una casa vieja que el papá le había La comprado. Carlina. La Carlina, y bueno, y él se recibió como a los 60 años de médico. 57. Sí, claro. De Rafaela. Era un tipo grande y en la casa de él es donde íbamos de la Peña a la casa del Cepillo. Esa era la... Todas las travesuras toda del la- mundo. claro, entonces en la casa del Cepillo había personajes de la época, el Cato Chena, y Alonso. el Pelado y todo, que eran amigos de los más grandes folcloristas de aquellos tiempos, Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, los Dávalos, el Cuchi Leguizamón paraba en mi casa cuando venía de Salta, Tejada Gómez. Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, mi concuñado casado con la Betty, tu amiga, la Betty Deutsch, Vos estás casado con Susi. con Susana. Y la Betty ha sido la señora de Pancho Romero, la primera voz de los Mira, no trovadores. supe eso. Claro. Entonces era, ¿cómo te puedo decir? He tenido dentro de la música folclórica como un espacio privilegiado de que toda esta gente fuese muy amiga. Y yendo a lo que él me preguntaba, un día lo traen a Atahualpa Yupanqui a la Carlina. Y de ahí me lo llevan a la Peña. Pero me dicen, Cacote, no vas a querer decirle que saque la guitarra, No le toque gustaba la el guitarra, viejo. porque no le gustaba ir a esos eventos porque tenía como un complejo de que lo invitaban porque él era Atahualpa Yupanqui. Era jodido. Era un viejo jodido, pero él, después fuimos muy amigos, me explicaba que lo que él quería sobresaltar de su personalidad era el diálogo, hablar tranquilamente y que se dejaran, como decía, déjense de joder con la guitarra. Entonces, ¿Y cómo lo engañaste? ¿cómo lo engañé? Todos ahí me decían, Cacote, pedile al viejo que cante, pedile que cante. Bueno, entonces yo me paré y le digo,
señor Chavero, con la guitarra en la mano, ¿no? Señor Chavero, yo sé que a usted le Atahualpa. molesta mucho. Claro, Chavero Atahualpa. Chavero Atahualpa, porque es el apellido de él es Chavero. Le digo, yo sé que a usted no le gusta, pero acá todos queremos escucharlo y disfrutar un poco de su música. Y se acerca, así viste, y cuando está al lado mío me dice, negro atrevido. Pero al final canto, después hubo que quitarle la guitarra, porque eran las 6 de la mañana y todavía ¿Qué está. año fue eso? Y debe haber sido como un 72, 1972. Linda época. Oh, hermoso. Una época, yo creo que Córdoba ha dejado de ser esa Córdoba estudiantil, esa Córdoba de las protestas. Ayer estuvo acá el Tito Acevedo y decía exactamente lo mismo. Sí, mirá vos. Sí, el Tito era uno de los mejores clientes que tenía yo. Y cuando a mí Y él me dice que cierran- vos eras buen cliente de él. No, yo abrí Mira, en se la cuentan 71. juntos, porque él dice que... Bueno. ¿Quién dormía en tu casa? A ver, me dijiste recién. El Cuchi. El Cuchi. El Y él dice Cuchi. que el Cuchi dormía en la casa de él. Bueno, Vos decís que él era cliente tuyo y él dice lo otro. No, pero yo te explico. Yo abrí en el 71 y el Tito en el 76. Yo cerré en el 76 cuando abre Tonos y Toneles. Y cierro porque los milicos, viste cómo es estas relaciones que uno tiene al final de la noche de Córdoba, es amigo del dueño del cabaret Chantecler, es amigo de un juez, De un es farmacéutico. amigo de farmacéutico. Claro, iban a comprar. Claro, es amigo de toda la gente que sale de la noche y, entre comillas, toma algo. Entonces, lo primero que preguntaba yo a algún juez, a algo, si le gustaba tomarse un vino, apenas me decía que sí, digo, sale de noche seguro, no se queda en su casa. Y así es como conocí a toda la gente del entorno de lo que era en ese tiempo la dictadura. Y bueno, el director de espectáculos públicos de esa época recibía órdenes del tercer cuerpo de ejército de clausurarme por una cosa, por otra, después de... ¿Te acordás el nombre del tipo? Sí, porque... Centeno el apellido. Y es el hermano de la bruja Centeno, que era un amigo nuestro de la Por eso noche. te lo pregunté. ¿Entendés Por cómo eso es? te lo pregunté. Seguro que vos conocés un poco más que yo. porque No, pues soy bastante más chico que vos, ¿Eh? 2 años, así que no. Y volviendo a lo que me decía del Tito, a mí cuando me cierran la peña, abre Tonos y Toneles. A mí me emplazan y un día viene el hermano de la bruja, Centeno, y me dice, Casco, ya no te puedo defender más, porque claro, venía se llamaba Medina, que todavía vive, el otro día fue a un lugar donde yo hice unas palabras, y él era el director de Ruidos Molestos. Entonces, por Ruidos Molestos, los milicos creían que me podían hacer cerrar con Y facilidad. te la cerraron por... Nah. Pará. Entonces venía Medina, que era el director de Ruidos Molestos, a las 10 de la noche y me hacía todo un informe de que no había un solo ruido. ¿Entendés? Y los milicos saltaban hasta el techo. Entonces, ¿por qué no va usted a la 1? Le decían a la... Entonces cambiaba la fecha y decía que iba a la 1. Entonces yo no había forma de que por el entorno que tenía yo de amistades, los milicos pudieran hacer algo dentro de lo que se denominaría legal. Hasta que un día viene el hermano de la bruja y me dice, loco, ya, dice, me dijeron que hay que clausurarte y entonces, bueno. El motivo real. El motivo real de la clausura. El motivo real de la clausura fue exactamente por no tener los baños que necesitaba. Que era muy fácil. Dejaron de joder con el sonido, fueron por los migitorios. Claro. ¿Y qué les jodía a la gente que iba ahí? ¿Eh? ¿Qué les jodía a la gente que iba ahí? No, los milicos eran los que ponían, digamos, ellos tenían una logística con la D2, que era la policía. La policía y el tercer cuerpo, en la noche de Córdoba, a los que podían de frente ir y liquidarlo, lo liquidaba. Pero yo además tenía otra inmunidad que estaba en el revista Hortensia y era amiga de el dueño de la obra interior, que era Remonda. Jorge Remonda. Entonces él me dice,
sacate un certificado de buena conducta en la policía, que me lo daba el argentino Roldán, un cabo que iba a la peña a tocar la viola. Entonces él me daba el certificado en la peña, me hacía el certificado, llevaba el sello de la policía y me ponía que yo... Entonces cuando a mí me detenía o los milicos o la policía, yo tenía el certificado de buena conducta y le digo, esta copia la tiene Jorge Remonda en la Labor Interior y Alberto Cognini en la revista Hortensia. Si ustedes por cualquier razón me hacen más de 24 horas de detenido, bueno, ellos van a preguntar qué pasó. ¿Te llevaban detenido por las infracciones, No, presuntas no, infracciones? no, no. Es decir, me amedrentaban para que cerrara la peña. ¿Por qué? ¿Por Porque- falta de baño? ¿Por el ruido No, molesto? no, era por la gente que iba. Es decir, yo creo no, estoy convencido de que la parte del estudiantado más rebelde Iba ahí. iba ahí. Te digo más, y sin ánimos de que, porque ahora se está viniendo de nuevo una cosa muy parecida a los 70, para mi opinión personal, Con este gobierno de Milei. con decimos. este gobierno de Milei. Bien, lo siento mucho si alguien ¿Lo decís por Milei o por la vicepresidenta? más por la vicepresidenta que por Milei, pero está dando rasgos muy claros de por dónde quieren ir con este gobierno, y si va a haber oposición como la que va a haber, porque la oposición realmente empieza Pero cuando la supuestamente Milei, si existiera un cascote de esa época, con esa peña, con esos artistas, te verías beneficiado porque él promueve el libre mercado, la actividad ¿Cómo? privada. No, mira, te digo lo que Es músico. pero la Córdoba de esa época eran estudiantes que estaban en la JP, y cuando Perón los echó de la plaza, es cuando pasaron a la clandestinidad. Algunos en la JP había un No, sí, variopinto, por ¿no? supuesto, pero sí los más, digamos, los más activos en sacar la gente a la calle, en hacer todos los paros que se hacían, en acompañarlo al Gringo Tosco, que el otro día me estaban mostrando una foto del Gringo Tosco en el fondo de la casa del Gringo Cognini, que les festejábamos. ¿Allá en Alto Verde? Sí, Mm. les festejábamos el cumpleaños y él ya estaba clandestino y desde arriba no podía estar con nosotros ahí, entonces hicimos un desfile porque era también, salía algunas noches. Cascote, hay dos cosas que no me puedo olvidar Sí. de tu boliche. Un día que fui y estaban los hermanos Giannicelli, que eran del D2, Represores. represores, Con tenebrosos. sus autos, sí. Tenebrosos. Y Sí. la otra cosa que no me puedo olvidar son las papas revueltas con huevo. Con huevos, sí señor. Nunca me salieron igual. La y nunca María, las- te ¿eh? cuento que las habrá hecho tan bien. La María tenía en esa época... María se llamaba. María, la cocinera, 60 años, soltera. Se casó con un estudiante de esos que Que comían las papas fritas. se enamoró de la papa frita. No, me reía Sí. porque era un riojano que estaba... No era estudiando para con- menos. No era para No. menos. Y esa es la historia de los años 70, que fueron bravísimos. Iba a Fontana Rosa. El alguna negro vez. Fontana, mira, te cuento, el negro Fontana Rosa escribía, mandaba dibujos a la revista y el gringo no se los publicaba porque no eran muy cordobeses. El que descubre a Fontana Rosa es el Cris. Claro. Un día me dice Mandrú en esa época. el Mandru, Cris Me dice- Reynoso. sí, Reynoso Luna, de Santa Fe. Y me dice, mira cómo dibuja las manos este tipo, qué manejo del Maravilloso. dibujo, maravilloso. Y un día se viene el Fontana Rosa a Córdoba, y también, ¿dónde fue a parar? A mi casa. A lo de Casco. Y él tuvo una llave de mi casa. ¿Y por qué vino a Córdoba? Porque quería impregnarse del humor de Córdoba para poder publicar en la revista Hortensia, porque al gringo Cognini le gustaban mucho, pero tenía, el gringo que era un talentoso de lo que hacía, sabía que quería para la revista. Entonces le dijo, mira,
podés publicar, pero sí tenés que hacerle un tono humorístico cordobés. Vos sabés que esa revista Sí. la parió. A ver, vos conociste la guadaña. Claro. La guadaña en Santa Rosa, La guadaña 476. de Roldán. Del Roldán, Claro. claro. La cochera al fondo y El acá Roldán, abajo. mirá cómo son las historias. El mozo de Roldán ahora está casado con mi cuñada menor. Mira, ¿cómo se Con llama? la Lili. Con la Lili. Y él, miércoles, los años, bueno, pero es un vaso que en la guadaña era... La muy guadaña conocido. era un local que Oh. tenía atrás una cochera, adelante estaba el boliche Claro. y cobraba vida a partir de las 11 de la noche. Para adelante. Alguna vez hice de mozo ahí También, a mucho. cambio de una jarrita. Mira vos. Yo tenía 17 años. Y además de la revista... Ahí nació la primera revista que no se hizo. Claro, claro, claro. En realidad, mira, es decir, si un día vamos a hacer toda... Es decir, ya esto ya está como... A mí me pasa que en un tiempo el ser integrante de la revista Hortensia te hacía ser una estrella de primera línea, porque si salías... Era un diploma. Era un diploma y salíamos, nosotros teníamos, con el Negro Álvarez, que tenía el dúo argentino, teníamos una gira se llamaba Hortensio Oral, porque hablamos con el gringo, y el gringo me dice, mira, por lo que escriben no van a ganar mucha guita, pero si se llega, entonces armamos este tema de ir A los pueblos. a los pueblos. Somos los primeros que en Bombero Voluntario de San Francisco metimos 4.000 personas un día miércoles. Lo máximo eran 3.800 que habían metido el Cuarteto Leo hacía un mes. ¿Y quiénes fueron ahí, vos? Y ahí iba yo, hacía como de negrazón, después me di cuenta que no hacía falta que me disfrazara ni Careta. nada. Y el Aldo Cuel era Chaveta. Chaveta. Entonces, después cuando te identifican, no tenés ni siquiera que ponerte todo el disfraz de negrazón y Chaveta. Bueno, y yo era como un anfitrión que iba presentando a todos los números que iban. Y el gringo quería que termináramos el espectáculo cantando la Jota cordobesa. Mira, La tenía que cantar yo la Jota cordobesa. Y era tan desafinado que me mandó a una profesora de canto ahí a Barrio Alberdi también. si hace Bueno, poquito se hermano. fue. No sé si Sí, fue se Negrazo. fue el negro Horacio. ¿Qué era? Él hacía de. Él hacía de Siempre negrazón. ¿El Negrazón no era el López Orellano? ¿Quién? El Horacio López Orellano. El Horacio, sí. No, pero. Él hacía negrazón, pero... y el no, Horacio- eso era... Bueno, te cuento que toda esta Y historia Gramajo que hacía nace, Gramajo y todo lo demás, nace después del 76, que Claro. nosotros nos vamos, para decir, digamos. Por ejemplo, en el caso de que nosotros salíamos con Hortensia Oral, en muchos lugares venían los servicios y decía, che, Cascote no puede subir, que era negrazón. Entonces me tenía que quedar en el hotel o después ¿Por qué vos no? Porque era tenía la peña. Está bien, que era un delito tener la peña. Era un delito no, sino que lo que yo hacía era más bien muy transgresor. Uno de los cuentos que contaba yo era que cómo serían de obvio los milicos que venían, que vos me contás que Los estaban Yaniche. los de los dos, los Yanicelli, que iban a la peña. Sí. Y yo me reía porque el cuento que contaba yo era que habían ido los dos, y además con... Contalo el cuento. Sí, el tema era que ellos iban y cuando Larguirucho, que era un mozo cantor que yo tenía, los recibe en la puerta y decía, ¿cuántos son? Entonces le decía, somos 2 masculinos y 2 femeninos. Y la gente se caga de risa de la ocurrencia de que... y después, claro, y después decía yo, cuando se sentaban 2 chicos que eran supuestamente los que pasaron a la ilegalidad, a la clandestinidad, le decían, che, ¿qué van a tomar? Y decían, venimos de tomar una comisaría, vos querés que sigamos tomando algo acá. Y eso era, y yo cerraba con un cuento que era un señor que el fin de semana se fue a pescar a Carlos Paz, y cuando llega a su casa de Carlos Paz empieza a llover. Entonces no puede ir a pescar y empieza a escuchar la radio. Después de escuchar la radio, a la tarde prende el televisor. Eso fue un día
sábado. El domingo cuando se levanta había dejado la radio prendida y el televisor. Ves que tiene los dos testículos inflamados. Pero cada vez más inflamado, cada vez más inflamado. Llamaron a una ambulancia y lo llevaron en el techo de la ambulancia al Hospital Clínica. ¿Por qué en el techo? Porque no entraba. No entraba. Por cómo estaban los testículos. Qué huevazones. Qué huevazones, ¿no? Entonces cuando llegan, yo contaba un médico de esa época que le ponía el estetoscopio en el huevo izquierdo y escuchaba que decía, joven argentino, si usted tiene entre 17 y 19, ingrese a la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Y imagínate, eso era transgresión pura porque ya estaban todas las 3A y todo. Y le pone en el otro y se escucha que dice, no te borres, te necesitamos. Que eran los jingles de los milicos de esa época para hacer que la gente no tuviera... Ahora tenían razón los milicos en perseguirte. Sí. Vos abriste un negocio gastronómico, Ah, pero solo abría de noche. claro, sí. Claro, tremendamente sospechoso. Pero mira, además Y tenía ahí va el Flaco Johnson, en la su Talia, moto. la Talia Trey, Claro, iban. Carlito, mira, de los el cantores, Gringo bueno, Mena. claro, iba, bueno, el Gringo Tosco, cuando iba, es decir, me reía yo porque cada vez que iban, es decir, yo le decía, Gringo, veniste solo, sí, voy a ir lo más solo que pueda. Y cada vez que venían, no eran 10. menos de 10, porque, claro, venían todos como cubriéndolo, como, imagínate, además, era una época muy, 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 muy hermosa ¿Y para vos te nosotros. pensaste que no te iban a llevar en cana con todo eso? No, mirá, digamos, también había otra que hoy no se entiende, ¿no es cierto? Hoy no se entiende de que tenías que hacer todo lo posible para no pasar a la clandestinidad, como nosotros estábamos dándonos cuenta que muchos compañeros y Sí, entre estudiantes, desaparecidos de los que iban a la clandestinidad no sabía quién era quién. claro. Además te cuento ahora hoy con los años que tengo y que ya es como decirle una primicia. En mi peña se hacía la despedida para los que pasaron que se iban a Tucumán, porque ahí fue el primer centro de confrontación, de lucha con los milicos. Entonces, imagínate que eso era hasta muy emotivo, de tipos que Se hacía la despedida le hacíamos a la los despedida a los guerrilleros. tipos que se iban. Sí. Los compañeros Los despedían, compañeros de Córdoba que se iban a Tucumán eran despedidos. eran despedidos. Yo, si me preguntas, jamás yo participé ni de una lucha armada, pero era, ¿cómo te puedo decir? Era imposible no participar en esos años de lo que estaba pasando políticamente en Argentina. ¿Fuiste militante de alguna agrupación? ¿Te comprometiste con alguien? En realidad, es decir, yo tenía como así ustedes asesores que me decían, Cascote, no te metas en ninguna cosa en particular, porque eso va a hacer que tengas una... Especialmente el gringo Cognini, que era un talento, me dice, mira... Cara de teta, Careteto, señor le decían caballo lona. caballo de lona. Y Vos sabés que una vez se dejó los bigotes para que no le dijeran cara de teta. sí. Y Tengo yo el Miguel también. Carballo le dijo, acá llega cara de teta con bigote. Con bigote. Se acabó. Bueno, Te otra tocó. cosa que te voy a contar ahora, porque son cosas históricas que me parece que tiene sentido que ustedes o un personaje como son de aquellos años ustedes, el negro Carballo en su clínica, allí cuando venía herido algún, ¿lo sabías eso? Sí. Se podía quedar ahí, Curaban gente y después la largaban. exacto. ¿Qué una? Digo,
las niñas de Ayohuma ayudaban con joyas. Yo digo, el negro Carballo ayudaba con su clínica. Dos hermanos, Miguel y Más Miguel, que el era... pibe, que Rodolfo. Y Rodolfo. Rodolfo, el papá de Bueno, Flinty. Rodolfo, sí, era más picante en el sentido de que Clínico, estaba, médico, claro, corazón. pero estaba conectado con la universidad, con los estudiantes. Conocer la historia del pibe, Sí, todo. cuando se tuvieron que rajar Sí. de un día para otro. Flinty ya Conozco, estaba se allá. fueron a Venezuela. Claro, se fueron, Y- curiosamente se fueron a vivir, como los perseguían, fueron a parar a una ciudad en Venezuela que se llamaba Calabozo. Calabozo. Sí. La noche que se fueron, el hijo de Menéndez se asfixia con gas Sí. en el baño del departamento, del chalet de ahí del barrio. Menéndez, Luciano Benjamín. Luciano Benjamín, del Entonces tercer baja una cuerpo. ambulancia por la avenida Colón, al Sí. Santos Cohete, ¿y a dónde paran? En el hospital aeronáutico, sobre la Colón. Claro. A los gritos, por supuesto, como cualquier padre. Y pregunta, ¿quién lo puede salvar? ¿Quién lo puede? Mire, dice, la criatura está en un paro cardíaco. Bueno, ¿quién lo saca? El doctor Carvalho, llámelo. No, se fue ayer a Venezuela. Y no se había ido, había rajado. Claro. Esa es una cosa que no sé si... Sí. Hay muchas cosas que, mira, en realidad, después de los años y de estar un poquito más desinhibido, porque mi característica fue siempre que fui muy desinhibido y muy frontal en todo lo que uno ha hecho, no se ha contado todavía la verdadera historia de toda la gente de Córdoba, de los distintos lugares que han hecho algo para que esta democracia, que ahora está medio tambaleante, llegara, porque siempre se explican todos estos actos de, ¿cómo te puedo decir? Muy poco. Yo creo que la razón por que yo estoy sentado acá es porque una de los personajes que no ha tenido nunca ningún tipo de prohibición para con quien venga a su productora es Jorge Zapata. Y es cierto, y también de alguna manera te están debiendo tu lugar de aquellos años, ¿no es cierto? Sí, hemos sido todos protagonistas de aquella etapa, pero curiosamente cuando llega la democracia en los medios de comunicación no se habló nunca, ni se develó el misterio y el secreto y la realidad de esa década del 70. Y vos sabés que hay que hacer también un mea culpa, porque se impuso la teoría de los dos demonios. Entonces, Claro. con esa teoría, Claro. ¿no es cierto?, no estaba bien visto por un sector del ideario político nacional que se hablara y se recordara de esos personajes, concretamente que se hablara de la guerrilla, Seguro. de los guerrilleros, y eso impidió y provocó que hoy varias generaciones ya ignoren completamente lo que fue esa década del 70, ¿no? Bueno, vos sabés que eso es un sistema que imponen los medios de comunicación, ¿no es cierto? Siempre trataron de que eso no saliera. Incluso el tema, yo tengo amigos que han ido a Malvinas y cuando volvieron tampoco podían hablar ni decir absolutamente nada de lo Hay que había algunos que pasado. todavía no pueden hablar. Tampoco Todavía pueden. tienen prohibido. Sí. Sí pueden hablar los que hacen adhesión al régimen militar. Y no los que critican. Claro. Porque vos sabés que a Seinelin le decían que era Sí. tan bárbaro como en el Como en la ejercicio. época de... Claro. Y sí, justamente una de las cosas que un historiador, no me acuerdo ahora, descubre que cuando empieza lo de Malvinas, los primeros que llegan a Malvinas son los que han trabajado durante la dictadura, ¿no es cierto? Y a tal punto que ellos se dan cuenta de que esto estaba ocurriendo. Y vos sabés que cuando hacíamos telemanías, en democracia obviamente, le pido a Cascote si lo podía traer a su amigo Hamlet Lima Quintana, un poeta de aquellos. Y surgió una gran duda porque ¿qué tenía que hacer Hamlet Lima Quintana En un programa de chicos. en un programa de adolescentes? Sí. ¿No es cierto? Estamos hablando de un poeta, de un pensador, de un intelectual
del nivel de Hamlet Lima Quintana. Y Cascote lo trajo. A ver si está ese momento. Argentina ya tiene una beca para especialización en Canadá. Pero qué maravilla. Y entonces la otra le dice, ¿y de tu vida qué has sido? Ah, no, no tiene nada que ver con la tuya. No. No te acordarás que cuando yo era chica tenía problemas familiares en mi casa, era una barbaridad. Y que yo era casi analfabeta. Bueno, me escapé de casa. Me fui, no aguanté más, me fui. Intenté rodar. Para hacerte la corta, 10 años de cárcel. ¿Cómo? Sí, estuve 10 años en la cárcel. Pero me vino muy bien, mira. ¿Cómo? Sí, te voy a contar por qué. En la cárcel había una enorme biblioteca. Y como yo era semianalfabeta, todo el tiempo que tenía libre a cultivarme, a leer y a leer y a leer y a leer. ¿Te acordás que yo decía berenjena? Ahora digo berenjena. ¿Te acordás que yo decía aiga? Ahora digo haya. ¿Te acordás que a cada rato yo decía a mí qué carajo me importa? Ahora digo qué maravilla. Qué lindo, Jorge, me mataste con eso, me mataste. Tremendo recuerdo cuando lo trajiste a tu amigo Sí. Hamlet Lima Quintana a Telemanías para que hiciera sus poesías, sus relatos a adolescentes. Mira, Jorge, qué lindo eso. Qué lindo. Nosotros, vos sabés que con Hamlet tuvimos en Carlos Paz un espectáculo que primero se llamó Del amor, los pájaros y la gente, y después se llamó Amor, humor, y hacíamos poemas, y Cantoral hacía la parte musical. Che, Cascote, varias veces hablaste de los demás y es como que eludís una parte que te corresponde. ¿Vos estuviste preso? Yo estuve en varias oportunidades, una de las... Los otros días me estaban mostrando un video de un Cabo Pérez. A mí cuando la vez que me llevan a la D2, cuando me sacan todas las cosas del bolsillo y cuando me van a entrar en un calabozo, viene alguien que me dice, lo único que yo te puedo garantizar es que no te van a matar. Yo lo miro, imagínate vos, que alguien te diga, claro, que alguien te diga así, y me dice, soy el primo de la Miriam Pérez, que era una chica amiga que yo conocía de antes, ese primo. Bueno, en realidad, luego de saber que esa persona con otro grupo de la D2 asesinaron a muchos compañeros, bueno, ahí recién tomé yo la dimensión de estas simples palabras que me había dicho. ¿Te salvó la Yo vida? lo único que te voy a garantizar, y no me mataron, ¿entendés? Entonces, nunca, es decir, hasta hoy, no creo con esto que decía Jorge de la teoría de los dos demonios, no creo que nunca la historia ha tomado no solo con seriedad, sino con un sistema de qué es lo que pasó en esa época, qué es lo que realmente pasó, porque la vida, en ese tiempo la vida humana y de los jóvenes no valía nada, pero los jóvenes la tenían bien clara del lugar que ocupaban en ese momento, ya sea yendo a las villas miserias a enseñarle a la gente, a los chicos a estudiar. Es decir, yo vi estudiantes de arquitectura Cascote, que enseñaron... ¿Sí? no quiero que me... Quiero ir a lo específico. ¿Tu familia tuvo presos políticos? Ah, sí. Bueno, ¿Tu suegro? exacto. Bueno, eso es distinto. Comparado con lo mío, es realmente, lo mío es nada. A ellos detuvieron toda la familia, estuvieron en todos los campos de concentración de acá de Córdoba y salimos exiliados a Estados Unidos por una ley que estaba en ese momento de Amnesty International, que era la ley de derechos humanos que tenía Jimmy Carter. Creo que fue el único presidente de Estados Unidos que se acordó que habían todas estas cosas en América Latina. Y ellos sí tuvieron. Es más, ahora en este momento se está haciendo un documental de esa historia,
esa detención. De la y familia Deutsch. de la familia Deutsch. Porque mirá, Jorge, lo que son las cosas, ¿no? Luego de la gran amistad que yo tuve con el gringo Cognini y las cosas que hicimos juntos, lo conozco a Mariano Cognini, su hijo, y un día, en la época que toda la familia de Susana, mi mujer, la familia Deutsch, estuvo preso, yo fui a hablar con Robert Cox, que era el director del Herald en Buenos Aires, el diario inglés que había en Buenos Aires se escribía en español. Y bueno, y fui a hablar con él y tuvo una gentileza de publicar lo que había pasado. Nadie quería publicar acá, pero nadie quería publicar lo que había pasado. Entonces, en un momento, cuando nosotros regresamos después del exilio a Argentina, me dice Robert Cox, voy a ir a Buenos Aires, de ahí me voy a Córdoba, así nos juntamos. Entonces le digo al Mariano, porque a mucha gente que yo le contaba que era amigo de Robert Cox, no me creía. Entonces le digo, che, Mariano, vamos a juntar los amigos que no creen, y con el Robert Cox en mi casa. Entonces vino Robert Cox, estuvo con su señora y una hija en mi casa, y vino el Mariano, y hablando de cosas, así como vos me mostrás esta cosa hermosa con el Hamlet que tuve, la Susana le dice al Robert Cox y le dice... Tu esposa fue compañera mía en el primario. Seguro, sí. Y te tiene un aprecio enorme, te cuento. Recíproco. Sí, yo sé, lo sé perfectamente. Yo creo que también lo conozco. Vos también sos del barrio, sí, hombre, si ella te conoce a vos. Éramos Sí, todos de Parque Vélez Sarsfield. no te hagas. Y mi primera esposa era muy amiga de ella. Claro. Sí. Hacían algunas cagadas infantiles, pero cagadas al fin. Hacían porque muchas cagadas. políticas. Sí, todos. Iban al todos. Instituto Córdoba. Claro. Bueno, ella iba al Manuel Belgrano a la noche. Susana. Sí, Susana. Así que bueno. Claro, Betty era la compañera de Betty era más. Pero lo que te quería terminar de contar es esto. Cuando estaba con el Robert Cox en casa, salen estas conversaciones así que salió como recién, te contaba, y Susana tenía todos los dibujos y todas las cartas que se escribían dentro de la cárcel y salían clandestinamente a través de los presos comunes. ¿Eso era en el sur o acá? ¿Eh? ¿En el sur o acá? No, acá. Ya en la penitenciaría. ¿Sí? Acá en la penitenciaría. No, sé que acá ocurría, pero tu suegro terminó estando en el sur, ¿no? No. ¿Siempre acá? Siempre acá. Siempre tuvieron en La Perla, en el campo de la Ribera, y después lo pasaron. ¿De la familia quiénes cayeron presos? Toda la familia menos Daniel, que conoce vos, el Arquitecto. arquitecto. Claro. ¿Y la doctora también? También, sí. A mi suegra le arruinaron la vida. Eran 3 mujeres, hijas, 3 mujeres, el matrimonio. y 3 hijas y el ¿Y matrimonio. les afanaron la casa? Toda. ¿Y el negocio también? Y el negocio, no. El negocio, Tenían una ¿eh? tenían colocación de Electrodomésticos. aire acondicionado, era Hay, el fuerte, y digamos, en esa Aire época acondicionado. Alejandro tenía aire acondicionado y calefacción y su trabajo más grande era tener las licitaciones de la universidad, de tercer cuerpo también. Porque Pintor. ¿Eh? Pintor, le encantaba. y pintaba, es muy amigo de Sí, Mónaco. pero hay otra historia de Cascote. Al margen de todo esto que ya conocemos, ¿tiene más todavía el tipo este? Claro, porque él estuvo en el exilio en Estados Unidos y finalmente quiso convertirse en otro McDonald's Sí. y empezó con un negocio a vender pollo ¿Allá? en Ah. Estados Unidos. Pollo en Estados Chicken. Unidos. Barbecue chicken. No había pollo a la parrilla. Lo que había allá era pollo, pero frito. Y después El metiste allá Kentucky el Fried Chicken. pollo a la leña. Entonces viste que allá en Estados Unidos todo gira familiarmente alrededor del American Dream, del sueño americano, de qué te vas a convertir y cómo vas a hacer para salir adelante, ¿no? Y una vez que uno está allá se contagia de toda esa anglosajonismo, digo yo, que es como viven ellos. Mm. Y dije yo, mi sueño americano va a ser poner un puesto de pollo a la parrilla. ¿Y los gringos qué decían?
no decían ni bosta, porque no me compraron ni un puto pollo. Increíble, pues me conseguí una parrilla para poner 66 pollos. Al final del día me sobraban 60. ¿Y qué Era, digo, no, pero por eso te digo que la solidaridad... ¿Eran con chimi o sin chimi? ¿Eh? ¿Con chimi o sin No, chimi? porque ellos digamos, empecé a vender Barbacoa, cuando ellos fue. le metían ¿Barbacoa? no, el ketchup. El ketchup. Claro. Claro, toda la barbacoa. Y de ahí pasaste Y de a ahí un a día la viene, pizza. de ahí viene un amigo que tiene todavía en Los Ángeles un boliche muy importante, y el Chove me dice, Cascote, ¿Argentino también? sí, muy un tipo, porque generalmente voy a decir, los tipos que están allá son todos medio gorilas, hay también progresistas y hay tipos que nos seguían y que nos ayudaron a nosotros cuando llegamos exiliados. Y me dice, anda por el estacionamiento del restaurante, ahí tengo todo lo que hace falta para poner una pizzería. Tira la mierda a los pollos y ponete una pizzería. Yo cómo estaría económicamente bien con eso, que saqué todo y puse. Y venían los compañeros, viste, todos los amigos a comprar la pizza. Y algunos, entre ellos uno pobrecito falleció hace poco, el Omar venía todos los días. Y le digo, Omar, te fascina la pizza que hago. Y me dice, perdón por la palabra, dice, Cascote, la pizza es una cagada, pero te quiero dar una mano. Y ahí me di cuenta, le digo, Chove, la pizza que hago yo, y me mandó un pizzero, y empecé a hacer una pizza Como pizza. como debía ser. Y también incursionó en Estados Unidos en la radio. O eso, ni bien llegué también, los amigos querían darme una mano, y claro, yo cada vez que contaba un cuento cordobés decía, y el negro se fue para allá, y el negro, y me llama el director de radio y me dice, ¿Radio en castellano o en sí, inglés? no, Ah. radio, se llamaba Radio América, y querían tener, de cada país latinoamericano, querían tener un representante, ¿Y digamos. eso eran progres o eran gusanos? ¿Eh? ¿Eran progres o eran gusanos? El dueño era un poquito progre, pero sí había bastantes gusanos adentro. Pero, digamos, había como una especie de... Así que negro de aquí, negro de allá. Negro de allá, y ¿Vos contabas cuentos cordobeses? sonaba un pito, ¿Eh? y cada vez que sonaba... Sonaba un pito. un pip, cada vez que en el decía estudio de negro. radio. Claro, cada vez que yo decía negro, pip, hacía. Y esa era una multa que le ponían, porque no se puede discriminar, decir negro. Censura. Censura. Así que me dice, va a tener que, bueno, después de un tiempo, recibo yo, dice, oye, Chesito, qué bonito que hablas, pero no Oye, Chesito, porque nosotros, como decimos che a cada rato, Ah. los mexicanos, los latinos nos Chesito. dicen che. Y nos dice, oye, Chesito, pues qué bonito lo que cuentas, pero ¿sabes qué? No te entiendo, verga, como diciendo, no entendía nada de lo que explicaba. Me dice, pues eres muy gracioso hablando, pero pues no se entiende. Mirá, se le llegaba a decir clásico cordobés, ¿no? Che, culiadas. No, ninguna de esas palabras. No entra, pero aprendí la de ellos, ¿eh? Ah, sí, por ejemplo. Sí, aprendí, ¿eh? Por ejemplo, Tornillo. ¿qué es tornillo? ¿El coso? El aparato nuestro, sí. El coso. Sí, y me río. Tornillo. Sí, y me reía yo, pues llego yo la primera vez que voy a México y saliendo del aeropuerto, dice, tenemos tornillos de todos los tamaños. Le digo, bueno, acá voy a andar bien yo. Pero Y ahí fue que lo conociste a Chayanne. a Chayanne, bueno, no, eso ya lo conocí cuando pasé de esa radio a los espectáculos de los mexicanos. Y bueno, y allá es así, son todos medio zapatas. Es estricto el régimen de los artistas. Si un artista llega tarde, A la mierda. algunas veces la multa es superior al cachet. Por ahí tiene que poner más guita del costo. Y llegó tarde Chayanne. Y estaba, qué cosa ahí. Y bueno, le digo, bueno, loco, que llegaste tarde. Me dice, tú eres de Córdoba y lo conoces a Jorge Zapata.
Sí, le digo, ¿cómo no lo voy a conocer? Pues yo le debo toda esta vida que tengo acá de fama a él. Le digo, ¿cómo le debe a él? Pues sí, porque yo traje un video mostrando el estudio más grande de Latinoamérica y acá no me querían creer que era así de grande. Claro, porque allá todos los estudios de televisión son Chiquitos. chiquitos. Ah, no sé ahora, pero te hablo No, de... siempre usaron, ¿no, Jorge? De pequeñas superficies para hacer tele. Sí, en alguna oportunidad fui invitado yo a algunos canales de televisión de Estados Unidos y bueno, me tomaba un taxi y llegaba y me decía el taxista es acá y yo miraba y no veía grandes edificios esperando los grandes estudios. Y después descubrí porque cuando conocí esos canales, tercerizaban todo. Entonces, cuando Todo, estaban sí. es más, había un accidente a las 2 de la mañana, entonces apretaban un botón o una radio, tenían equipos de radio, y llamaban a una empresa que iba y le ponía Contrataban. las luces, otra que mirá. iba y le ponía las cámaras, otra que... Bueno, y así obviamente también con los salones o con los estudios. Todos los estudios. Yo hasta el día de hoy que tengo algunos amigos que trabajan. Y te debe haber dicho Chayanne que también lo tuve cortito con los Sí, horarios acá. bueno, eso te quería decir, que no te lo dije, que lo que decía, pues, dice también, pero bueno, Jorge no nos cobraba porque él le habían descontado el 20% de su casa, pues llega tarde. Che, Antonio, te avisan que está desocupada la casa de 9 de julio y que está en condiciones de ser ocupada ya. Ah, mira vos. ¿Te animás a abrir? Y ya yo creo que uno debe ser consciente, mira, de que ya pasaron los tiempos y que hoy los jóvenes se divierten de otra manera. ¿Vos sabés? Los viejos no. Los viejos no. Los viejos todavía seguimos. Acá tenés 2 clientes. Yo sé, seguro. Yo voy por las papas fritas y el huevo. No, y me acuerdo también de algunos poemas que recitabas vos que decías. Sí. Puede ser, sí. Sí. Mira, yo tengo, si hay algo que me ha desarrollado el haber estado privado de la libertad, es la memoria. ¿Cuánto tiempo estuviste? La vez que más tuve fueron 15 días. La vez que más tuve fueron 15 días. Que esa vez que me dijeron... Para todas las cagadas que te mandas, te zafaste. Sí, porque por eso te digo que, digamos, yo tenía una manera muy diferente de militar, entre comillas, de militancia. Mi militancia no era demostrar que yo era un Vos eras una militante. base. Ahí A aterrizaban. mí, sí, número uno. Y número dos, teníamos como una logística de poder opinar con un poquito más de experiencia por lo que uno andaba más que los otros, con todos nuestros compañeros que realmente recién llegaban de sus lugares de origen, venían, militaban y eran, no te digo irresponsables, pero eran muy inocentes con su militancia. Como vos decías, en La Peña, venían tipos de la D2, venían tipos de los Y servicios. estaban los Yanicheri y allá estaba Johnson. ¿Entendés? Claro, y de alguna manera venía un compañero y me decía, y le decía al ponerle ahora no me acuerdo uno que iba más que ninguno, que se vestía con garibaldina y tenía barba y era de la D2. Y venía y lo codeaba y le decía al que era de la cana, loco, cuidado que hay cana. Y le estaba diciendo al Cana. que era cana, le estaba diciendo. Y eso también yo lo decía de La Peña, para que se cuiden, porque digo, boludo, escúchame, si estamos acá, sobre todo que me acuerdo de Carlitos Roca, cantaba Quiero la poesía, y terminaba diciendo, y si es preciso, lo quiero en la batalla. Carlitos es el autor de Retumba el árbol. También, Claro. Retumba el sí. árbol. Bueno, ese tema fue premiado en el Cervantino de México, un festival enorme que se De hace. Carlitos Roja y Chiri Montero. Y el Chiri Montero. El Chiri Montero también, un musicazo despreciado, por ahí anda, sí. Pero tiene- era, sí. Sí. ¿Eh? Y fue Compañero nuestro. mi camarógrafo cuando yo También. era periodista en Canal 10. Sí, y fue sonidista también. También. Y fue un musicazo con Quetral. Con Quetral. Vos sabés que fue guitarrista de la Mercedes Sosa en También. Europa. Sí. Sí, ahí.
Yo me reía, una de las cosas. Che, Cascote, ¿es buena esta nostalgia que hemos tenido en esta charla? ¿Te hace bien? A mí me hace súper bien, pero no sé si servirá. Claro que sirve. Seguro, bueno. Ojalá porque yo creo que Lo dijiste vos, los chicos no saben. los chicos no saben. Los chicos no saben. A mí me pasa Pero porque estoy en varios grupos. La pregunta sería si les interesa. Los han desinteresado. Los han obligado a consumir aquello que fundamentalmente borra la memoria y el compromiso. Yo creo Jorge. que, mira, no quiero volver sobre lo mismo, ni quiero pasar por alguien que te esté congratulando. Pero en la historia de la televisión de Córdoba ha sido lejos el más importante desde la democracia. Vos no te hizo para nada la militancia de un artista que por eso o no cante, o venga o no venga. Ha sido muy notable, Jorge, en realidad. Y más, me aclaro a decirlo públicamente, muchos han sido ingratos, en el sentido de no darte, no la importancia, porque no tampoco te interesó la importancia, sino yo te hablo desde el punto de vista del talento No, de desarrollar el esto. La verdad que importante ha sido vos en una época en que has generado una movida cultural. Acá tuvimos con Pinocho un invitado que defenestraba un poco la llamada cultura oficial, o sea, la cultura del Estado, que no generaba movimientos. Entonces, fíjate, Pinocho, en esta charla que hemos tenido con Antonio Granero, Cascote, ¿no es cierto? Cuánta historia de la cultura de Córdoba ha pasado por su casa, por su boliche, cuántos grandes prohombres de nuestra cultura han bebido de su vino, han comido sus empanadas en su casa y forman parte de la historia, de la cultura y del recuerdo de esta Córdoba, sin haber sido tu boliche una universidad, ni una unidad básica, ni siquiera un organismo oficial del gobierno. Es así, pero lo más valioso de Antonio y de todos estos tipos que hicieron este tipo de cosas, como el Tito, como muchos que hay por ahí que no se conocen, es que nunca sacaron provecho de eso. Jamás. Vivieron la noche porque era su forma de vivir. Vivieron el boliche porque era su forma de vivir. Vivieron la amistad porque era su forma de vivir. Viven el respeto porque lo mejor que cosecharon ellos ha sido el respeto. No tengo ninguna duda. Sí, a mí mira, la amistad de los que me quedan, ¿no es cierto?, de aquella Nos época. vamos yendo, ¿no? Nos vamos yendo todos, pero te cuento una anécdota muy linda del Armando Tejada Gómez, que siempre daba alguna conferencia en la ciudad universitaria y de ahí se iba a la peña. Por supuesto que se iba con estudiantes, compañeros y militantes, y armaban una mesa enorme y al momento de pagar me dice el Armando: Cascote, la barca del dinero ha partido. ¿Cómo? Que la barca del dinero ha partido, así bien poético. Digo, no te entiendo, Armando, que no tenemos un mango para pagar. Y si te vamos a pagar, como siempre lo hago. Otro caricúlico. Otro caricúlico. ¿Y cómo te pagó? Diciendo un poema claro, que al final del día, y esa era otra relación que yo tenía con ellos. Yo hacía espectáculos con ellos, haciendo la parte humorística o haciendo la parte de la animación. Y cuando íbamos a cobrar, cobramos lo mismo. Repartimos igual. Que eso es ¿cómo te puedo decir? Visto desde el punto de vista comercial. ¿Cuándo abrís? Sí. ¿Cuándo abrís el boliche? Y esa era otra. Y otra consigna para todos los que tienen espectáculo de noche, qué sé yo. Cuando un cliente te pide fiado, no le fíes, regálale. Porque esa es la forma que yo he mantenido durante 2 años seguidos la peña llena de lunes a lunes. El Tito hacía lo mismo.
Sí, bueno. Eso es consejo tuyo. El me consejo imagino. mío. Sí. Claro. Los que han seguido el consejo mío era eso. Yo lo que hago, esta noche vos soy invitado mío. No tenés que pagar nada. No le cobraba, pero no hacía que si me debía, no venía más. Porque se iba a otro lado, ¿entendés? ¿Entendés cómo era el negocio? Eso era muy lindo. Buena charla. Hermosa. Bueno, Bueno, espero haber agradado un poquito a la gente que lo escucha. Qué sé yo. Por ahí Así que, es por curiosidad. La última para que los chicos y el público la tengan clara. El Negrazón y Chaveta. ¿Vos quién eras? El primer negrazón de Córdoba autorizado, lo digo, pero autorizado por Sara Catán y Alberto Cognini, Sara, La mujer de Sarita, Alberto. la esposa de Sí. Cognini. fui yo y el Chaveta, el Aldo Cuel. Fue para el primer aniversario de la revista Hortensia que se hizo, digamos, la fiesta. Y entonces, bueno, dijeron, qué sé yo, tienen que tener visibilidad. Y me habla el gringo y me dice, córtate un poco los bigotes y córtate un poco el pelo y veniste que tenés que hacer de negrazo. Y no te hace falta maquillaje. Y no te hace falta. No, era el gringo, vos lo conociste. Uf. Era un gracioso así tipo Zapata irónico, pero con una ironía linda, porque él me conseguía para que yo me ponga en el pelo, pues tenía el pelo lacio y Negrazón era, Pero parecías con el pelo azul, vos, el negro azul es Sabachi. me ponía, tenía un amigo acá en Montecristo que está la cosa de YPF Sí. y le traía una damajuana con petróleo. Y cuando me ponía petróleo se me arrugaba todo el pelo y se me ponía brillante. Y él se cagaba de risa, me decía, ahora sos Negrazón, cascote. Eso era, te digo, el tema de Hortensia ha sido un boom tan grande en Córdoba, tan grande del humor, tan enorme, que te vuelvo a repetir, al lugar donde salíamos se llenaba y muchísima gente ni siquiera sabía que iba, porque nos reíamos porque teníamos un equipo de sonido, yo tenía un equipo de sonido que era para 150, 200 personas, íbamos a lugares donde metíamos 1000, 1200, La mitad no escucho. la mitad no escuchaba, entonces yo agarraba el micrófono y decía, na, 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 y se reían todos. Y me daba vuelta y le decía, viste que no hace falta, cuando sos famoso no hace falta que le contés algo que le guste. Una charla que nos ha hecho revivir Cascote con recuerdos de Atahualpa Yupanqui, de Armando Tejada Gómez. También tuvieron Lelutier por Le Luthier, sí, Le Luthier. el Negro Estuvieron Álvarez. comiendo un asado después de haber estado en el cine Gran Rex. Y después, y bueno, te termino de contar, ahí lo conocen los Luthier, al negro Fontana Rosa, y luego Hace la el cosa- negro se suma a Claro. los argumentistas que tenía. Eh, Y otra linda para contársela a ustedes, que son dos tremendos periodistas, que el Inodoro Pereira, Fontana Rosa lo hace en un viaje que hacemos con el Cris y él al norte. Le sale, nosotros íbamos a... El gringo Cognini me dice, recorrete todos los kioscos que haya yendo para saber cuántas revistas más podemos imprimir para ver. Y claro, en todos los lugares, había como todo un negocio que los distribuidores no querían que Hortensia creciera. Entonces estaba puesta un costadito abajo en el piso. Exacto, y el distribuidor pedía solamente una X cantidad. Entonces de ahí yo vengo y le digo, gringo, mira las que te traigo. Por lo menos podés triplicar la edición. Bueno, en esa nosotros íbamos, y ahí es donde lo conocí yo al Cuchi Leguizamón, íbamos al boliche del Colla Aramayo, que era ahí en Salta, y nos amanecíamos con la viola y todo,
Y el negro trabajaba siempre, él anotaba todo, el negro Fontana Rosa. Sí. Y al otro día, a la amanecida, con el Teuco y el otro, y el hermano Castilla, nos fuimos a conocer fuimos a la Poma, a Eulogia, a conocer la Eulogia Tapa. Y ahí saca la idea el Fontana de ponerle al inodoro una mujer. ¿Y quién es? La primera mujer es una cosa que tampoco es inédita. Es una mujer, la primer Eulogia era flaquita y linda en el dibujo de Fontana Rosa, porque estereotipaba a la mujer que él en ese momento estaba muy enamorado, que también es muy conocida de ustedes. Sí, no lo voy a decir. sí. Che, el acuyico, con o sin bicarbonato. Con bicarbonato, Bueno, chicos, no lo distraigo más. Gracias por tanta historia. Bueno.